Hola amigos de radioeldeportivo.com. Encantado una vez más de estar con ustedes hoy en este 28 de julio. Un poquito más fresquito, la verdad que se nos está portando bien el calor con nosotros, ¿eh? Por lo menos conmigo, que sufro mucho cuando viene. Por supuesto que me gusta el verano, pero hay días del verano que hay que pasarlo, ¿eh? Hoy en el programa que comenzaremos a llamar La Hora de la Entrevista tendremos un espacio, por supuesto, futbolero, como siempre. Es que esta emisora, es que este web es futbolera. Y como hemos dicho, hoy en esta hora de la entrevista, concretamente en este espacio futbolero, tendremos el placer de conversar con Toño Hernández, entrenador de fútbol. ¿Cómo no? Toño, reconocido en el panorama regional tinerfeño. Tras 4 temporadas al frente del Club Deportivo Puerto Cruz, con una trayectoria que incluye también equipos como la Unión Deportiva Orotava, Florida Club de Fútbol y el Club Deportivo Tenerife B, eso en cuanto al fútbol senior, ¿eh? Que Toño también ha estado en la base. Toño Hernández nos acompaña hoy para compartir sus experiencias, vivencias y reflexiones desde los banquillos tinerfeños, claro, que nos cuente lo que sabe. Hay que sacarle todo a Toño. Toño, que es una voz autorizada y apasionada del fútbol tinerfeño, que hoy se encuentra ante nuevos horizontes. Bueno, Toño, ¿cómo estamos, amigos? Pues nada, bien, aquí en el trabajo y disfrutando de estar sin entrenar, aunque sea un tiempito. Por cierto, te voy a preguntar, ¿me estás oyendo bien, no? Sí, te digo perfectamente, sí. Vale, no, porque antes se había metido como un pequeño fallo en el sonido, pero ahora, afortunadamente, esto lo tenemos superado ya. Oye, Toño, por tu paso en el Puerto Cruz, no te voy a preguntar, te he preguntado muchas veces, pero sí te voy a preguntar por la situación actual tuya como entrenador. En la actualidad, ¿cómo van las cosas? Bueno, pues ahora mismo estamos sin equipo, es cierto que he rechazado muchas ofertas, me lo estaba pensando, he valorado opciones que me han salido, de lo cual, bueno, pues agradecerle a esos equipos que han intentado contar conmigo, pues la posibilidad de entrenar, pero sí es verdad que me apetecía tener un proyecto quizás más ambicioso, no tanto en lo deportivo, pero sí en cuanto a recursos y en cuanto a capacidad para poder afrontarlo. No por desmerecer las ofertas que he tenido, que la verdad que estoy inmensamente agradecido, pero sí es verdad que me pilló en un momento personal, pues quizás que necesitaba pues un poco de reflexionar, de estar tranquilo, de pensarlo todo bien con la familia. Y bueno, ya te digo que he rechazado bastantes propuestas. Y no pasa nada, a esperar a que salga con un futuro, si no es este año, pues que ya es muy difícil, pues para las temporadas venideras que uno quiere seguir en esto de entrenar, que es lo que a uno le apasiona. Propuestas en las que estuvo, según tengo entendido, porque claro, tú sabes que uno empieza a oír cosas y lo mejor siempre es preguntárselo a la persona, en este caso a ti. La Unión Deportiva Orotava estuvo la propuesta también de este club, ¿no? Un club con el que te sientes bastante identificado también, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, el Orotava es el club en el que he estado muchos años en el pasado, club familiar en el que mi familia ha estado vinculada en un montón de departamentos, desde la presidencia de mi padre hasta mi tío como entrenador, y bueno, yo que estuve también un montón de temporadas allí. Es verdad que este año han querido contar conmigo, pero bueno, la propuesta vino un poco tarde, ya los equipos estaban casi formados. Yo me había hecho la idea de no entrenar y bueno, me pilló un poquito de sorpresa. La barajé durante un par de días, pero vi que las circunstancias eran un poco complicadas y creí que no era el momento de ayudar, porque para estar hay que estar al 110% en un equipo, en un proyecto, y
bueno, quizás no tenía la cabeza yo ni la mentalidad para afrontarlo tal y como me lo plantearon. Y es una pena, la verdad, porque es un sitio en el que me gustaría estar, me gustaría ayudar, pero bueno, no se dan las circunstancias en el momento y no pasa nada. Ahora habrá otro entrenador al que le deseo toda la suerte del mundo, e incluso a José María, su presidente, que es un amigo y ha intentado luchar y pelear para que yo esté ahí, pero bueno, no se dieron las circunstancias y no pasa absolutamente nada, y desde aquí pues un aficionado más. Bueno, pues cada cosa tiene su momento y ya llegará el momento de que vuelvas a retomar después de 7 temporadas, nada más y nada menos que tengo yo registradas aquí que estuviste, ¿no? Y en preferente además, Toño, ¿no? En el Orotava. Sí, estuvimos un año en primera, que fue el anterior año que el equipo bajó. Lo subimos ese mismo año y luego estuve 6 años seguidos en preferente, haciendo buenas campañas con un equipo súper joven. Sí. Eso ya se la tira de años ya, porque aunque me considero un entrenador todavía joven, pero es verdad que va pasando el tiempo y al final, bueno, uno tiene cierta experiencia en la categoría ya también y en el Orotava eso, estuve 7 temporadas consecutivas, de lo cual me siento orgullosísimo. Hicimos unas temporadas brutales, con equipos muy jóvenes y cuando empezaron los equipos a la parte económica estar un poquito más endeble, pues ahí la verdad que a nosotros nos vino bien esa parte porque teníamos una buena cantera. Y tengo un recuerdo maravilloso incluso de la Copa de Oro que se consiguió en 2010, que cada vez que la recuerdo con los compañeros que participamos y demás, pues se nos ponen los pelos de punta porque son años que ahora mismo pues es tan difícil de que se vuelvan a suceder, pero bueno, todo con tiempo y con trabajo pues se intentará conseguir, ¿no? Oye, hablando de economías y demás, los malos momentos, los sufrimientos que ha tenido que pasar el Orotava, que como tú lo has mencionado, un equipo que siempre ha estado en la florinata del fútbol regional tinerfeño, ¿no? Igual que el Puerto Cruz, por nombrar ahora al Puerto Cruz también, parece que, por ejemplo, el B no continúa en competición. El Puerto Cruz ha declarado también una falta de solvencia preocupante por el futuro de su fútbol, ¿no? Gracias a lo que tú en otras ocasiones has comentado, por lo menos en el Puerto Cruz, y creo que en el Orotava también, el sentimiento de pertenencia es lo que salva ahora a los clubes que están pasando malos momentos, ¿no, Toño? Sí, bueno, el caso del Puerto Cruz es un caso totalmente evidente. El Puerto Cruz, el tema de la falta de economía nos ha afectado a todos y siempre hay que dar las gracias a todos los que estuvimos ahí en las épocas en las que prácticamente no se pagaba porque se acumulaban las deudas, seguíamos trabajando por y para el equipo, los futbolistas que han dado la cara sabiendo que un mes tras otro, pues bueno, lo poco que se les da, pues no se podía hacer frente. Es verdad que las subvenciones del puerto, del ayuntamiento, pues llegaban siempre tarde, este año han llegado este año y bueno, a nosotros se nos acabó el ciclo deportivo de estar allí, pero bueno, justamente en el momento en el que llegan las subvenciones y pueden afrontar el pago que se nos adeuda, que por nuestra parte pues no había ningún problema. Puerto Cruz ahora mismo está solventando todos sus problemas económicos gracias a esas subvenciones atrasadas que ha tenido. Pero claro, en los momentos donde no se podía pagar, pues todos los que estábamos allí teníamos que esperar, sabiendo que se iba a pagar, obviamente, porque eso, la palabra del presidente Kiko siempre ha estado ahí y nunca ha dejado de pagar a todos los futbolistas y a los jugadores. Pero bueno, no es fácil estar año tras año esperando a que hagas tu trabajo y no se te valore económicamente, ¿no? Aunque sabes que al final lo vas a cobrar. Nosotros no hemos tenido ningún problema, pero bueno, hay que tener, como tú dices, un sentimiento de escudo, de pertenencia y de saber en el sitio en el que estás, y gracias a eso el Puerto Cruz ahora mismo pues tiene la fortuna de contar con jugadores que siguen estando ahí. Es verdad que me comenta que el B igual no sale a competir. No sale. Por fuentes internas me parece una pena, una verdadera pena por parte del Puerto Cruz y del fútbol. Cuando un equipo se retira, coño, le jode a todo el mundo, ¿no? No, y sobre todo porque si tú tienes una política cantera y realmente hay futbolistas, sabemos que el dar el salto de juveniles a categoría regional preferente no es nada sencillo. No. Y ese paso intermedio que tenía el Puerto Cruz para los futbolistas puedan desarrollarse y formarse y tener una formación más continua en el tiempo, pues ahora lo pierde con todo lo que costó conseguirlo. Bueno, es una pena, pero bueno, son políticas del club que no quiero que sea una crítica porque yo he estado ahí y bueno, y me llevo un recuerdo maravilloso del club y de todas las personas que estaban.
Pero bueno, si me pides mi opinión personal, yo creo que es un error. Creo que es un error, pero hay que estar, hay que saber la parte económica cómo está y bueno, Ya. dentro de ahí, esos datos yo no los tengo ahora mismo, pero sí me parece que el futuro del club partía por todos esos jugadores jóvenes que tantos hicimos debutar durante todo el tiempo que nosotros estuvimos. Igual ahora se puede perder un poco, pero bueno, ellos sabrán cómo está la situación y lo que hagan pues estará bien porque tienen más información que nosotros. Toño, hay quien dice que tú no contabas con la cantera adecuadamente, lo sabes, ¿no? Y de hecho, pues no hace mucho cuando se presentó a Jairo Hernández, que es la persona que como bien sabes, es la que va a sustituir el puesto que tú ocupabas, no te está sustituyendo a ti porque tú terminaste tus 4 temporadas más bien. Y hay alguien que dice que tú no contabas con la cantera, a ver si Jairo cuenta ahora con lo que tú no contabas. ¿Qué te parece ese comentario? Bueno, esos son comentarios en redes sociales con falta totalmente de información o comentarios ventajistas que en momentos determinados puede poner alguien que, que no es que desconozca, es que lo que quiere es, pues bueno, tienen opiniones diferentes a las que podemos tener nosotros y por ahí pueden intentar hacer un poco de daño, pero los datos están ahí. Nosotros cada temporada hicimos debutar en esta temporada anterior debutaron, no sé si fueron 10 futbolistas, la anterior debutaron 15, todos jugadores de la cantera. El proyecto de Puerto Cruz eran con futbolistas con identidad, futbolistas del pueblo, futbolistas que han jugado en su cantera en algún momento, y siempre que íbamos a buscar jugadores de fuera, eran jugadores que tenían esa identidad con el club. A no ser uno o dos que siempre en un momento determinado Sí, pues puede fichar porque son una oportunidad. claro. Eso no tiene ningún sentido. El Puerto Cruz tendrá siempre cantera, la tendrá ahora, la tendrá con Jairo también. Hay futbolistas ahí que crecen de manera exponencial y desde que los pones a jugar te demuestran que son futbolistas de la categoría. Y de hecho, bueno, todos estos jugadores han estado ahí. Es verdad que ahora han seguido muchos, porque al quitar el B, pues bueno, igual no caben todos. Hay muchos futbolistas que se han ido a Realejo este año, con Cito y Sí, demás. sí, Pero sí. bueno, eso son políticas. Nosotros lo teníamos muy claro cuál era el proyecto nuestro, junto con la directiva. No era un proyecto mío, sino un proyecto del club, en el cual nosotros nos adaptamos perfectamente. Y ahí en el puerto, yo te digo, el tema de intentar subir al B a Primera Regional, que lo conseguimos. El tema de que todos esos jugadores podían tener ese salto intermedio para poder jugar y ayudarnos. El año pasado, yo te digo, jugadores con ficha B cada jornada participaban 7 u 8, incluso en el 11 titular, 5 o 6 cada jornada, y eran todos jugadores importantísimos, que la ficha era una letra, pero la participación en el grupo era bastante significativa. A mí me pareció que tenías bastante gente joven, la verdad. No sé qué edad tenían exactamente, pero en algunos casos me hablaban gente así en la grada donde estábamos nosotros retransmitiendo, haciendo la crónica, que eran chiquillos incluso hasta juveniles, ¿no? Sí, sí, el año pasado ya jugaron bastantes juveniles, y eso que el juvenil tampoco podías tocarlo mucho porque estaban jugándose la posibilidad Eh, de subir a nacionales eh. y bueno, y siempre tenías la oportunidad de poder darle minutos en los momentos que ellos igual no competían o en los momentos en los que jugaban ellos el día anterior y el chico podía doblar partidos. Pero bueno, para eso estaba el B, para tener la posibilidad de alternar a los compañeros. Y ya te digo, la cantera del Puerto ahora mismo aquí en el norte, para mí, desde mi punto de vista, de las más fructíferas que hay. El futbolista del Puerto tiene un carácter diferente y eso hay que ponerlo en valor y sobre todo los chicos que quieren jugar en el equipo de su pueblo y darles la oportunidad de salir de ahí en, el Puerto, de la Sí, Cruz, que es lo que ellos quieren. en el equipo sus amores, que es donde nacen como futbolistas y donde se desarrollan hasta que llegan despuntan algunos, otros se retiran antes, ¿no? Ya sabemos cómo es esto. Oye, Toño, en tu trayectoria, que lo hemos mencionado en la presentación también, y como sabemos, y tú también lo has comentado, se incluyen equipos como la Unión Deportiva La Orotava, el Florida Club de Fútbol, el Tenerife B. También pasaste por, creo que no estoy recordando mal, en categoría juvenil nacional por el Ecodense, la Unión Deportiva Ecodense, ¿no? Sí, Sí, juvenil provincial era así. preferente entonces, ¿no? Sí, Bien. sí, preferente. Sí. ¿Qué te aportó cada etapa como entrenador, toda esa trayectoria en los banquillos? Bueno, pues los inicios en Orotava siempre en categorías de base, luego
Sí, estuve en el Orotava en Juvenil Nacional, el último año que estuve en Juvenil Nacional, que hace por lo menos 25 años de eso. Bueno, el Orotava era mi equipo de toda la vida, de donde crecí como futbolista y donde crecí como entrenador. ¿Sigues sintiendo por el Orotava ese rucu rucu? Sí, ¿no? Sí, soy socio, mi hijo es aficionado número uno del Orotava, y ¿Juega toda tu mi hijo? familia. ¿Juega tu hijo? No, mi hijo no juega, pero sí es aficionado, le encanta y va bueno, a todos los partidos y, bueno, como dicen por allí, es el aficionado número uno. Muy bien, muy bien. Cosa que no era del puerto, estaba en el puerto y estaba en contra del puerto siempre y el padre entrenando. Pues, Pero sí, con el Orotava es ya te digo, el equipo de mi familia. Mi familia de los Sánchez, el Orotava, ha estado siempre vinculada al club de una manera o de otra, con mis tíos, con mi padre, con todo el núcleo familiar siempre vinculado al deporte y a la Unión Deportiva Orotava. Es verdad que yo salí del Orotava después de un montón de temporadas en el club. Y bueno, y fuimos a la Florida a formar el proyecto que formamos de la nada y subimos 2 categorías consecutivas. Oye, y la verdad que Toño, disculpa, el proyecto de Florida estuvo fantástico. eso El fue. trabajo tuyo ahí sí que me parece a mí, Toño, que fue el despunte tuyo como entrenador, ¿no? Sí, bueno, no, a ver, en el Fuera del Orotava, quiero decir. Sí, fuera de Orotava, sí, en la Florida esos 3 años que estuvimos allí con un equipo con chicos del barrio, que subimos 2 categorías y después la categoría preferente nos mantuvimos, creo que íbamos octavos o novenos con todos chicos que no habían jugado nunca en preferente. Y con los que venían de segunda, de jugar de segunda, ¿no? Exactamente, con el mismo grupo prácticamente. Ese como entrenador, la verdad que deportivamente creo que ha sido un éxito impresionante, gracias al grupo, gracias a Chiqui, gracias a la gente de la Florida, que si empezamos a recordar eso, los recuerdos y los momentos vividos fueron inolvidables y deportivamente fue espectacular. Creo que eso es irrepetible, vamos. Nosotros hicimos un seguimiento a ti, al equipo, que fue cuando empecé yo a conocer a Florida y me parecía el Florida, me ha extrañado incluso que su equipo regional no siga, pero me parecía que el Florida estaba, nunca mejor dicho, floreciendo bastante. Sí, sí, luego es verdad que, bueno, al final el proyecto continuó, pero después al final el tiempo, pues bueno, son momentos que tiene cada club y ellos decidieron quitar el regional. Al final también un regional es una sangría económica para los equipos y tienes que tener la capacidad para poder mantenerlo. Y eso que allí los chicos no cobraban un duro ni nada, o sea, ahí no se pagaba nada. Pero los atendían estupendamente porque ellos se sentían bastante contentos allí. Sí, sí, esa parte sí la tenía el club, la parte de intentar por lo menos que los chicos, bueno, tenían un buen fisio, los atendían en cuanto al tema de que tenían los entrenamientos y siempre los invitaban a una comidita, tal. Bueno, esa parte es verdad que funcionaba y había un grupo de compañeros y de amigos que formaban una auténtica piña y entre todos pues consiguieron los objetivos que se consiguieron, que fueron históricos. Vamos, eso queda perdurar siempre en el recuerdo. ¿Y el Tenerife B, qué tal te fue esa etapa tuya ahí? ¿Qué tal fueron las cosas? ¿Aprendiste bastante? Sí, luego a partir de ahí estuve en el Juvenil Conense 3 meses, luego fui al Puerto Cruz una etapa anterior, un año, y que también lo hicimos bastante bien. El equipo estaba metido en descenso y bueno, al final quedamos sextos o séptimos, recuerdo. Y luego fui al Tenerife con Masiño de segundo y bueno, una etapa de aprendizaje brutal. Es verdad que nos cogió la época del COVID y fue duro porque bueno, era complicado con el tema de las restricciones y los protocolos que había que tener, que eran súper duros. Pero bueno, esa parte fue de aprendizaje al lado de Masiño espectacular, con Juanma también. Y tengo un recuerdo maravilloso, pero sí es verdad que deportivamente con el tema del COVID, pues me acuerdo que la competición se dividió en 2, que una en Las Palmas y otra aquí. Bueno, fue un poco extraña, como para todos en la vida en general, pero con un recuerdo y agradecimiento brutal a lo que viví y a lo que aprendí sobre todo. Y luego el retorno otra vez al Puerto Cruz, estos últimos 4 años que creo que se han cumplido los objetivos sobremanera, siempre con proyectos, como te decía antes, muy humildes porque al final, al no tener recursos, porque no tienen, tienes que estar convenciendo a los jugadores de que tengan paciencia, de que tengan tranquilidad, que lo importante es el deporte y lo importante es competir y sacar equipos hacia adelante y luego ya lo otro se verá. Pues ahí estuvimos 4 años convenciendo, porque mira que lo pasaron mal solamente con lo del campo, mira que sufrieron, Sí, esa parte del campo, de tener que ir a entrenar a otros sitios, de tener que ir a Ico del Alto a entrenar, fue un sufrimiento grande, pero igual, lo mismo. Al final, haciendo una buena piña y haciendo un buen grupo de jugadores y de cuerpo técnico y estando todos muy unidos, sabiendo que lo importante era
el ser compañeros y entender la dificultad que tiene cada club en cada momento, pues eso lo entendimos y el equipo tiró para adelante, que en otras circunstancias cualquier otro equipo pues se hubiese desarmado como ha pasado con otros clubes del norte que no han sabido tener paciencia. Y yo creo que los chicos hay que agradecerles a ellos, a los que han estado todo este tiempo, Sí. pasando canutas, pero canutas de verdad, eso te lo puedo decir yo. En un club que tiene mucha historia, pero también tiene muchas dificultades económicas y muchas penurias en cuanto a recursos humanos y económicos, pues al final lo hemos sacado para adelante entre todos. Y bueno, se acabó el ciclo y agradecido. Bueno. Y ahora yo espero que desde aquí a futuro pues el Portocruz tenga la posibilidad de poder por lo menos esas subvenciones económicas que le dan, que le lleguen cada año, para que por lo menos los que estén pues tengan la fortuna de poder trabajar en otras condiciones, porque nosotros la verdad que ya te digo, fue muy difícil, muy complicado. Sí, es complicado. Pero bueno, sabíamos a lo que íbamos y cuanto más difícil era el reto, yo creo que mejores resultados conseguíamos. Y de eso estamos inmensamente orgullosos todos los jugadores que estuvimos ahí, algunos ya retirados como Raúl Barcos, que hemos pasado el peor momento económico del club, pero también el deportivo ha sido de los mejores también y eso lo puedo decir a boca llena. Hombre, han trabajado ahí a destajo en la situación que tú dices. Oye, hablando de veteranos, el caso de Kiko Ratón, entregado en cuerpo y alma allí con sus 40 y tantos, Jesús Donato, que ha renovado, Raúl Barco, que recientemente se ha retirado. Estuvieron a la altura, a buena altura, ¿no? Porque los veías en el campo y batallaban, se ponían los primeros, se cargaban el equipo al hombro y punto. Sí, yo creo que ya quedan pocos equipos en los que hayan 4 o 5 veteranos que son los que te dirigen un poco la caseta, te dirigen el vestuario en cuanto a esto que comentamos antes de problemas que tienes, que bueno, pues ellos transmitían esa tranquilidad y esa profesionalidad que los chicos jóvenes veían y ellos pensaban, si este compañero no deja de entrenar, sigue trabajando, sigue comprometiéndose, ¿cómo no voy a hacerlo yo que tengo 19, 20 años? Pues al final, ya te digo, no hay muchos equipos en los que un Eduardo Hueso, un Jesús Donato, un Raúl Barcos, un Kiko Ratón estén tanto tiempo en un sitio durante tantos años y sigan queriendo estar y echarse el equipo a la espalda como lo han hecho. Para mí ha sido la salvación del Portocruz todos ellos porque sin ellos pues probablemente en otros sitios pues hay 4 veteranos que igual lo contrario, ¿no? Si no nos dan los 100 euros que nos prometen, pues nos dejamos entrenar. Allí no, allí era lo contrario, allí no dejaba entrenar nadie, todo el mundo se comprometía y todo el mundo entendía que había que esperar porque es la idiosincrasia del puerto y estaban ya también bastante acostumbrados y la verdad que inmensamente agradecidos a esa labor en la sombra que hacían para que el club pues estuviera donde ha estado estos años. Toño, invitándote a la autocrítica y a la reflexión estratégica además, ¿hay alguna decisión que mirando a años atrás, hoy con la distancia del tiempo, analizaría de forma distinta en la que lo hiciste en el momento en que se dio? Bueno, siempre hay que ser autocrítico y siempre hay que poner las cosas en perspectiva y en valor. Es verdad que ya te digo, yo estoy orgullosísimo de lo que hemos conseguido, han habido momentos durísimos y al final siempre se han conseguido los objetivos. Todas mis etapas como entrenador deportivamente he conseguido todos los objetivos, exceptuando ese juvenil nacional de hace 25 años que te comentaba antes, que lo cogí a mitad de temporada muy mal y bueno, y descendimos al final. Pero de resto, deportivamente siempre he conseguido los objetivos que se me han propuesto y sí es verdad que en momentos puntuales, bueno, alguna decisión que se ha tomado, siempre cuando fichas o cuando descartas o cuando dices a un jugador que puede jugar más o puede jugar menos, luego miras en perspectiva y ves el rendimiento que te puede dar y al final es una toma de decisiones que dices podría haber hecho esto, podría haberlo puesto más, podría haber participado mucho más o con este jugador que igual fiché, pues igual me equivoqué porque no dio el rendimiento que necesitamos, pero bueno, eso es el fútbol, eso es inevitable, eso seguirá pasando siempre, porque son los que tomamos decisiones, somos los que nos equivocamos y al final los entrenadores estamos tomando decisiones continuamente y ya te digo, hacer un cambio 5 minutos antes, 5 minutos después y llegas a tu casa y piensas que te equivocaste, eso es inevitable. Dime. Han habido momentos en los que has pensado y dices, pero ¿qué fue lo que hice? Y has querido rectificar el error que sea. ¿Lo has rectificado? Sí, de hecho, bueno, deportivamente el año pasado
el equipo no estaba en una buena dinámica, bueno, cambiamos el sistema, la forma de jugar, que nunca había jugado con esa estructura y el equipo metió un cambio brutal y de repente empezamos a ganar partidos, de repente empezamos a coger una dinámica de confianza y todo cambió. Cuando a mitad de temporada la cosa no pintaba bien porque tenían problemas internos, porque el equipo no ganaba y cuando el equipo no gana, pues a veces los problemas se multiplican por 2 y por 3. Pues bueno, al final cambias y como digo yo siempre al equipo hay que tener paciencia porque dar con la tecla nunca es sencillo en cada temporada. Y siempre se te dan circunstancias de lesiones de jugadores importantes que no pueden participar, que tienes que intentar afrontar con la mejor de las caras y con la mejor de las fórmulas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que saber rectificar y saber entender que uno se equivoca es el principio de mejorar como entrenador y como persona. Oye, Toño, en cuanto a los valores y estilos de gestión humana, ¿qué tipo de cultura de vestuario te gusta crear y cómo construye el día a día en ese aspecto? Bueno, nosotros al final, Carlos y yo, llevamos muchos años juntos entrenando. Entendemos que el liderazgo al final tienes que intentar desarrollarlo de una manera colectiva, porque al final estás con un grupo de futbolistas que dependes de ellos para todo y es importante que todos se sientan importantes, que se sientan valorados, que se sientan escuchados incluso. Al final es verdad que el entrenador es el que toma la última decisión, pero esa política o esa forma de llevar un vestuario en la cual escuchas, planteas, intentas que todo el mundo se sienta importante en las opiniones que tiene y estar cercano al jugador, yo creo que es fundamental. Hay veces que, como digo siempre, cuando la pelota no entra, igual el modelo ese de gestión que igual es un poco más colectivo o un poco más escuchando al futbolista, pues piensas que no vale, pero cuando la pelota entra piensas que es el mejor. Le pasaba a Ancelotti cuando ganaba. Le pasaba a Ancelotti cuando ganaba que le funcionaba y luego cuando perdía parecía que le faltaba mano dura, ¿no? Entonces yo creo que la personalidad de cada uno eso no puede cambiar, cada persona es como es. Y no puedes cambiar tu forma de ser por intentar pensar que de la otra te va a funcionar, porque al final los jugadores te van a pillar, te vas a equivocar y yo creo que ya llevo muchos años en esto para darme cuenta que me ha ido bien con mi estilo, con mi fórmula y los jugadores, no sé, me he sentido valorado, me he sentido querido, me he sentido respetado por ellos, por todos, y yo creo que hay pocos entrenadores que estén tanto tiempo en los equipos. Yo te digo, en el Puerto Cruz 5 años, en el Florida 3, 7 en el Orotava, cuando los proyectos ahí se te ha ido la vida como entrenador en esos 3 equipos, ¿eh? Son casi 20 años. Sí, por eso te digo que siempre ves a los entrenadores y dicen, no, el otro estuvo 6 meses, estuvo tal, aquí dura 2, allí dura 1 año y a mitad de temporada ya lo echan. A mí, gracias a Dios, no me han echado ningún equipo nunca. Siempre me he ido yo, siempre... Has cumplido siempre con tu objetivo, ¿no? Me parece a mí que mirando tu trayectoria, siempre has cumplido con los objetivos. Es más, en el caso de Florida, nadie se planteó de que en 2 temporadas estuvieran en la preferente y después se mantuvieran, ¿no? Sí, siempre, incluso en Orotava, que eran proyectos como gente muy joven, en una categoría muy complicada, quedamos un par de años cuartos, quintos, con la posibilidad de intentar jugar playoffs de ascenso a tercera división, con equipos de 19, 20 años. En el Florida, obviamente, con los 2 ascensos y la permanencia de la categoría, cumplimos sobradamente. Y en el Puerto Cruz, la primera etapa, que el equipo estaba en descenso y lo dejamos sexto, séptimo en el primer año, y en esta segunda etapa, yo te digo, yo le planteaba a los futbolistas objetivos deportivos siendo realistas y yo le decía, si quedamos el primero de los pobrecitos, yo creo que es un acierto. Y todos los años, casualmente, hemos quedado el primero de los pobrecitos. Cuando digo primero de los pobrecitos de proyectos económicos que no sean proyectos de ascenso, siempre hemos quedado. Este año, si ves la clasificación, quedamos en el 9º por encima de nosotros. Todos los proyectos son proyectos económicamente mucho más potentes que el nuestro. Y bueno, parece un poco arrogante esto que estoy diciendo, pero es la verdad. Pero los números están ahí y yo creo que la realidad es la que es. Y al final pues hemos conseguido siempre pues deportivamente conseguir objetivos y no me han echado nunca ningún equipo, como te decía antes, y me siento orgulloso del trabajo y complicado que puedas, porque casi todos los entrenadores tienen una destitución por medio en su vida deportiva, eso no quiere decir nada. Sí, algún descenso. O una destitución también, que eso tampoco es el final del mundo, ¿no? O sea, está claro, Toño, que por muy bien que haga las cosas,
siempre aparece alguien que dice que eres un paquete. No, y más en el mundo del fútbol, todo el mundo tiene una opinión y aparte, yo creo que tiene que ser así, porque claro. El día que yo siempre le decía a mi compañero, el día que ese grano no te critiquen, significa que ya hay una indiferencia. Cuando hay indiferencia en el fútbol, significa que el equipo está muerto. Yo prefiero tener 500 personas en la grada gritando en contra o a favor que no tener ninguna, o que estén ahí simplemente por pasar el rato. Al final, estamos en boca de todo el mundo, somos entrenadores, forma parte del trabajo, forma parte del cargo y hay que asumirlo con naturalidad y es lo que intentamos hacer siempre y sin buscar mayores problemas a eso, vamos. Oye, Toño, ¿qué jugadores te han dejado huella? Jugadores que tú hayas entrenado por su mentalidad, por su forma de trabajar, por su ímpetu, más allá de su talento. Bueno, pues recientemente, bueno, el tema... ¿Sí? El tema de Raúl Barrios en el Puerto, jugador aparte de su trayectoria deportiva, obviamente, cómo es como compañero para los suyos, siempre defendiendo al grupo, defendiendo a la gente joven sobre todo, que esa parte es importante, ¿no? Que tú seas veterano y entiendas que fuiste también un joven que entraste a un vestuario asustado. Pues él cada vez que llega un chico joven, pues siempre lo arropa, siempre da consejos. De hecho, los jugadores le preguntan para dudas de su futuro, de qué hacer, de qué no hacer. Jugadores como Jesús Donato, obviamente Kiko Ratón también, por la trayectoria que tiene y por lo que ha sido para el Puerto Cruz. Esto en el pasado reciente en el Puerto Cruz, pero en un pasado un poco más lejano, pues, bueno, si nos vamos ya al Unión Deportiva Orotava, bueno. Hay jugadores ahí que han pasado por mí, que yo era, cuando los entrenaba, mucho más joven que ellos, y de los que aprendí muchísimo, porque al final no es sencillo que tú seas joven y tengas futbolistas mayores que tú, cuando yo empecé a entrenar, que empecé muy joven, y bueno, que te den consejos, que los escuches, que cuenten sus experiencias vividas en el fútbol profesional y que te ayuden a mejorar como entrenador y persona, ¿no? ¿Ninguno te llamó niñato? No, la verdad que no, y sí es cierto que... Porque está claro, ¿no? ¿Qué le pasa al niñato este que llegó el otro día? ¿A quién le empató? ¿A quién le ganó? Sí. Hombre, cuando entras en un vestuario nuevo, siempre todo el mundo tiene las dudas de pensar si puedes dar el do de pecho o no, ¿no? Al final eso te lo tienes que ganar poco a poco, como los futbolistas igual, y yo creo que ya te digo, este año la despedida con los futbolistas, todos agradeciendo y creo que al final de todo, fuera de resultados del aspecto deportivo, lo que queda en el fútbol es el reconocimiento personal que tienes y las amistades de la gente que te llevas, ¿no? en todo este tiempo. Hablando de la competición, Toño, de la competición que has estado bastante tiempo y ya que conoces perfectamente la categoría regional preferente, ¿cómo valoras el nivel competitivo de esta? Está fuertísimo porque al haber tan pocos equipos de tercera división en Tenerife, hay futbolistas que por edad o por lo que sea, lo que quieren es estar cómodos, estar cerca de casa, y son jugadores de categoría superior que están jugando en preferente, bueno, incluso este año en primera, pues en primera aquí en el norte este año va a estar también complicadísima y creo que ha subido bastante. Yo la compararía en una tercera división de las de antes. Bueno, los equipos punteros, pues esos equipos pueden estar perfectamente en tercera división, y los equipos que hacen proyectos para ascender son proyectos con jugadores de nivel de tercera. Es verdad que después hay un nivel medio en el que nos encontramos todos los demás, que bueno, que es intentar luchar, intentar que se den las circunstancias para sumar puntos y no pasar apuros, y luego siempre pues hay algún equipo que por proyecto o porque han empezado a hacer las cosas mal o porque es una dinámica negativa, pues les salen temporadas un poquito más complicadas, como puede ser el Real este año pasado, pero la categoría, ya te digo, muy difícil, muy competitiva y espectacular, porque cuanto más difícil, más bonita. Toño, te tengo que preguntar, porque eso te puede... Hemos hablado de la economía, de la disposición por el tema gratuito de los jugadores en muchos casos, que tienen que esperar a cobrar. Toda esta historia que rodea en la economía a los equipos y que les afecta bastante. ¿Qué te parece el cupo de 60 euros y de 30 euros? 60 para los regionales obligados si quieres jugar y 30 para lo de la base. ¿Qué opinión te da esto? Bueno, yo lo que creo esto aporta una ayudita más a los equipos, ¿no? Y a los jugadores.
Si te refieres a que hay un aporte de la federación a la ficha de los chicos. Sí, tú tienes que, cada jugador te vale 60 euros, es lo que están quejándose muchos de los equipos. Es una tasa que se ha puesto a nivel nacional, al parecer, ¿no? Sí, al final yo siempre, cuando hablamos del tema económico, entiendo perfectamente a los presidentes, a la gente que está ahí. Al final, claro, cada vez que hay menos personas que de manera altruista quieran estar en los equipos y quieran realmente dedicar su tiempo, que es su tiempo de vida, ese tiempo de familia, a estar en un club, porque es que es inviable totalmente, ¿no? Las ayudas que nos llegan, el dinero que nos entra, y luego las federaciones, como digo yo, cada vez ponen más cortapisas y trabas a poder tú sacar un equipo medianamente en condiciones. Prácticamente los entrenadores entrenan por amor al arte. Cuando te dejas media vida ahí entrenando. Y a la familia, duda de la familia allí también, de paso, la vida tuya y la familia. Exactamente, pues tú imagínate los directivos que están allí de manera gratuita totalmente intentando buscar el dinero que muchas veces sale de su bolsillo o se adelanta, que como digo yo, adelantar dinero también es poner dinero, aunque después te lo devuelvan, porque de una manera u otra no lo puedes conseguir por otro lado. Está muy complicada la cosa, yo siempre comento lo mismo, el tema de los arbitrajes, el tema de buscar dinero para poder salir es harto difícil. Nosotros teníamos una duda como entrenadores con el puerto, que era bastante grande, pero de años. Entonces, claro, ahora ya llega una subvención, ahora se nos puede abonar, pero si hay entrenadores que no aceptan el no cobrar todos los meses, pues tú imagínate los clubes cómo salen a competir con todas estas dificultades. Entonces, al final siempre hay que hacer encaje de bolillos para tirar el equipo para adelante, y yo creo que la federación, que somos todos, ¿no? Se debería poner en la piel en la piel de los clubes, en la piel de los pequeñitos, y pensar que no es tan fácil, que es muy difícil, y lo que hacemos fútbol y los que estamos ahí, los verdaderamente importantes son los futbolistas, los que están cada semana jugando, y a ellos son los que hay que apoyar y darle la importancia que tiene. Y si puede ser, oye, que tienen que cobrar, pues por lo menos que cada federación territorial pues busque la manera de tener ayudas económicas para poder afrontar esto, porque esto es una sangría anual, vamos, a cada equipo. Imagínate, ¿no? Tú llevas a un jugador, mira, aquí no vas a cobrar nada porque no te podemos pagar, no tenemos recursos económicos y tal. Eso sí, me tienes que dejar 60 euros para el tema de a lo que está destinado este canon. No, que eso pasa. Yo conozco equipos regionales que si hombre, que le dicen al jugador que hay que pagar la ficha porque no tiene equipo, y dice, mira, si quiero jugar aquí, lo único que te pedimos es que pagues la ficha, y cuando te quieras ir te vas, que la pagaste tú, ¿no? Claro, eso es lo que está pasando. Pero no. Ahora lo que es que si quieres jugar tienes que poner 60 euros. Y el jugador te dice, aparte de que es indignante pedirle a un jugador que va a jugar contigo, que te va a prestar unos servicios, que va a dejar a su familia también en su casa y que va a ir a entrenar 3 días, y le toca ir a La Palma, como te pasó a ti en la vez de Marra, y te echan incluso desde la línea antes de entrar al campo, y te lo digo porque fuiste a La Palma para nada, por ejemplo, aquel día. Y le dice, mira, que me debes 60 euros. Sí. Hay que saber lo que pasa. Sí. Yo creo que el que pone estas normas no tiene ni puta idea de lo que se pasa en los campos regionales. Me parece a mí, ¿eh? Sí, las vicisitudes que tiene que pasar un club para poder darle un bocadillo cada vez que viaja. Son multitud de cosas y que tiene que estar uno pendiente todo el día. Al final es muy complicado. Y luego está el tema de la mutua, ¿sabes? Pagas una mutualidad que después el funcionamiento es de aquella manera, ¿sabes? Porque sí, eso es otro. Tienes un problema con un chico que tiene una lesión y bueno, o te recuperas por fuera o es difícil. Y menos mal que las ambulancias están llegando un poco más pronto, ¿no? Porque cuando llegaban ya habían recogido el cadáver y se lo habían llevado. Sí, o después pides una ambulancia de la Seguridad Social porque la otra no llega y no veas. Y luego le cobran al club, al chico, el tema del servicio porque tiene una mutualidad privada, ¿sabes? Que no funciona, porque no tiene ambulancia suficiente para llevar a todos los campos cuando saben que practican fútbol, infinidad de futbolistas, y al final las mutualidades no tienen los recursos para poder atender a todo eso como se debiera, pero para cobrarlo sí. Yo el otro día estuve hablando con una persona de fútbol base, y de nada, aquí cobramos 30 euros al mes, y que son 300 euros al año. Porque el chico, pues con esos 30 euros tiene su bolsita, su tal, su cual, nada, algo de dinero siempre tiene que poner más para los chandas y demás. Y los 30 euros por cada niño. 330 euros al año. Sí. Agüita, compadre. Bueno. Pues, Toño, que me ha encantado, como siempre, hablar contigo. Toño, ¿qué decirte? Si quieres enviar un mensaje a alguien. Por cierto,
qué injusto es que después de todas las temporadas que te hiciste, que cumpliste 4 años con el Puerto, que cuando decides bueno, salir y te vas porque ya tu ciclo allí en el Peñón se acabó, que no te salgan los equipos que cuesta. No es que no te hayan salido, porque tú has dicho que a ti te han salido, pero hay entrenadores que hacen buenas temporadas y después lo que cuesta que un equipo te venga a llamar, ¿eh? A ver, es que tampoco hay tantos banquillos. Quiero decir, a mí, yo estoy agradecido. A mí me han llamado hasta cuatro equipos, ¿eh? Sí. 2 de preferente, 2 de primera. Y yo estoy, vamos, contento porque siento que se me valora y que estoy ahí, que la gente del fútbol pues te tiene en cuenta. La decisión de no continuar, o sea, de no coger esos proyectos ha sido particularmente mía por diversas circunstancias personales y que igual, bueno, necesitas como algún proyecto un poco más en el momento que yo estoy, pues bueno, pues me apetecía a lo mejor un proyecto un poquito más ambicioso, ya te digo, no en lo económico, pero sí en cuanto a estructura del club y demás. Y yo estoy contentísimo y orgulloso de estos equipos que me han llamado y no me puedo quejar. Pero bueno, era el momento de quizás tomarme un descanso. Justamente en el momento este verano, digo, bueno, necesitaba unas vacaciones, y es cuando más trabajo de club tienes que hacer cuando entras a un equipo, porque si tienes que armar un proyecto nuevo, tienes que llamar a futbolistas, estar negociando, estar pendiente, y esa es la parte que quizás ahora mismo a mí no me apetecía. Y no me sentía con la energía suficiente. Pero bueno, ahora a veces lo piensas ahora ya, que va a empezar la temporada y ahora sí tengo el gusanillo. Bueno, habrá tiempo habrá tiempo. Siempre llega el momento de cada uno, ¿no? Para lo bueno, para lo no tan bueno y para lo malo, ¿no? Siempre llega, está ahí, ese es el ambiente que se respira, eso es lo que hay, ¿no? Toño, ha sido un auténtico placer, amigo, compartir, como te digo, este espacio contigo, como siempre me agrada mucho hacerlo. Gracias por abrirnos las puertas como lo haces siempre, a tu historia en este caso, por tu cercanía y por todo lo que aportas al fútbol regional, aunque algunos no lo vean así, nosotros sí lo vemos así. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que está por comenzar. Tienes por delante lo que te pueda venir y que nunca falte esta pasión que te mueve desde los banquillos, que sabemos que te mueve y bastante. Hasta pronto, Toño, y mucha suerte, amigo. Pepe, gracias a ti, gracias por estar siempre pendiente del fútbol regional, de dar visibilidad a todos nosotros, a los entrenadores, a los clubes, a los gremios. Como tiene que ser. Sí, como debe ser. Y nada, estamos en contacto y 100% nos vemos en los campos de fútbol, esta vez de aficionados, y disfrutando de lo que más nos gusta, que es el fútbol regional. Pues nada, estas eran las palabras de Toño Hernández, que nos regalaba 40 minutos de su tiempo, que ya está bien, y al que le deseamos suerte. Creo que Toño es una persona, un entrenador válido, una excelente persona, que da la cara siempre, se los digo para que lo sepan, pierde, gana o empata, siempre nos coge la llamada. A ustedes muchas gracias por estar escuchando esta hora de la entrevista futbolera. Pepe, saludos.